Los regímenes de Cuba y Nicaragua están en la mira de las organizaciones defensoras de derechos humanos. En esta ocasión, o esta vez, por los juicios a los que han sido sometidos hombres y mujeres que pacíficamente se manifestaron en el caso de Cuba el 11 de julio pasado, o en el caso de Nicaragua, jóvenes, hombres, mujeres, activistas, incluso empresarios o aspirantes presidenciales que buscaban medir fuerzas con Daniel Ortega en las urnas. Y, por cierto, en ese país comenzaron ayer los juicios también sin presencia de los familiares y con un importante despliegue de efectivos antimotines. Vamos a platicar ya con Tamara Tarasiuk, directora interina de la División de las Américas para Human Rights Watch. Tamara, qué bueno que estás en este espacio para que tú nos platiques qué es lo que ustedes han visto en las últimas semanas en ambos países. Buenas tardes, Gabriela. Realmente lo que estamos viendo en los juicios en ambos países es enormemente preocupante. Si te parece, empecemos por Cuba. Hablabas de la respuesta que hubo del régimen después de las masivas protestas de julio. Lo que ha reconocido el propio régimen es que 710 personas fueron acusadas y van a ser juzgadas. La mayoría están en prisión preventiva. Han reconocido que ya condenaron a 172 personas. Inicialmente, después de las protestas, se hicieron lo que llamaban juicios sumarios por delitos que tenían una pena de hasta 1 año, y ahora los juicios están llevando a condenas de hasta 25 años, y la mayoría lo hacen por el delito de sedición, que, mira lo absurdo que es, se define en el derecho cubano como perturbar el orden socialista. Y un dato muy importante es que incluye a menores de edad. Hay 28 personas menores de 18 años que están en prisión preventiva sujetas a estos procesos. Y después me decías Nicaragua. Y en Nicaragua, esta misma semana, el lunes, el comunicado de prensa que sacó el Ministerio Público fue espantoso, reanudando juicios que habían sido suspendidos en octubre. Recordarás que entre mayo y noviembre se detuvieron arbitrariamente a 40 personas en Nicaragua de cara a las elecciones presidenciales, incluyendo candidatos presidenciales. Hay un total de más de 130 personas que han sido detenidas. Y en el día de ayer hubo una audiencia maratónica en Nicaragua, donde condenaron a 2 personas sin debido proceso, sin presencia de abogados, con escaso acceso a los familiares. Y en este caso, por el delito que llaman de cometer menoscabo a la integridad personal o por propagar noticias falsas. Estos son personas que lo único que han hecho es criticar al régimen de Ortega, y esta es la respuesta del régimen represivo de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. ¿Qué es lo que pueden ustedes hacer como organizaciones, además, y me imagino yo, de levantar los testimonios a través de otros grupos de defensa de los derechos humanos en cada caso, Tamara? Mira, es muy importante registrar y documentar estos casos, porque eso es lo que te permite generar un expediente criminal eventualmente para llevar a los responsables ante la justicia. Muy importante que es que este próximo Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que es un organismo de Naciones Unidas, va a tratar el tema de Nicaragua. Y es una oportunidad muy importante para ejercer presión para que se cree eventualmente un mecanismo internacional para investigar estos delitos, porque lo que ocurre en países como Nicaragua o Cuba es que al no existir ningún tipo de independencia judicial, esa es la única forma que las víctimas tienen para eventualmente acceder a la justicia, es hacerlo internacionalmente. Ojalá que el Consejo de Derechos Humanos esté a la altura y logre avanzar en este tipo de medidas. ¿Qué tanta prioridad tienen estos dos países en relación con el contexto complejo que se vive en otras naciones del mundo para el Consejo? Mira, hay muchos problemas de derechos humanos para elegir. Te diría que en la agenda de derechos humanos del Consejo, Nicaragua esta vez va a ser una prioridad, porque va a haber una resolución que se va a someter a votación sobre la situación de Nicaragua. Y te diría que de los temas de la región, es el tema que sin ninguna duda va a estar en discusión ante el Consejo.
le otorgas tú o responsabilidad a los gobiernos latinoamericanos cuando estamos viendo este episodio ocurrir? Los escuchamos algunos gobernantes el año pasado, no solamente ante la OEA, sino pronunciamientos de manera independiente, aunque muy pocos, justamente cuando estábamos llegando al tema de las elecciones o incluso cuando se estaba dando la represión allá en Cuba. Pero, ¿qué mensaje tienen ustedes como organización para los líderes latinoamericanos que están viendo esto también pasar? Yo creo que lo esencial aquí es tener claridad que no puede haber ninguna consideración ideológica cuando hablamos de violaciones de derechos humanos. Y lamentablemente eso es lo que vemos a veces en América Latina. Cierto cuidado o falta de tratamiento de condiciones de derechos humanos en países cuando son simpatizantes de la misma ideología. Si hay algo que nos queda claro es que en América Latina no hay un libreto autoritario de derecha o de izquierda, sino que vemos restricciones a los derechos en distintos tipos de gobierno. Entonces, el mensaje más contundente me parece es que hay que dejar de lado las ideologías, evitar ampararse en el principio arcaico de no intervención, porque cuando estamos hablando de este tipo de graves violaciones de derechos humanos, no existen fronteras y debería haber una voz unificada de América Latina cuestionando este tipo de hechos que lamentablemente no hemos visto. Y la asunción de Daniel Ortega, la foto de la asunción de Daniel Ortega con algunos líderes de la región, lo que muestra es precisamente que hay gobernantes dispuestos a hacer caso omiso a la realidad en el país, muchas veces por consideraciones ideológicas. Pues sí, realmente ese ha sido el mensaje con esas imágenes. Tamara, muchísimas gracias por la oportunidad de entender la perspectiva desde Human Rights Watch de lo que estamos viendo ocurrir en Nicaragua y Cuba. Siempre un gusto.